comentar lo que está pasando con don Juan Ignacio Crespo, que ya está aquí en Capital con ustedes, con nosotros. Buenos días, don Juan Ignacio. Buenos días. Bueno, Moody's al final pone en perspectiva negativa a Alemania, Luxemburgo y a Holanda, los triple A's, algunos de los triple A's, hay alguno más. Que les dice que tal y como van las cosas, también hay riesgo para ellos. Era algo esperado. Pero no sabemos si esto modificará la posición de los tres países en la crisis de la deuda europea. Bueno, de momento a quienes dicen que Alemania estaba haciendo poco, yo creo que esto les corrige. Algo estaba haciendo, puesto que ha comprometido ya su triple A, ¿no? Y es curioso la coincidencia de que el año pasado, por estas fechas, le bajaron el rating a Estados Unidos, a una de las pocas triple A's que daba. Y vemos el paralelismo entre este año y el pasado, que está siendo muy, muy llamativo, ¿no? Ahora la pregunta es cuándo rebajarán el grado de inversión a España e Italia. A España ya le podrían dejar al nivel de bono basura. Moody's, esto puede suceder en septiembre, ¿no? Sí, eso puede ocurrir ya en cualquier momento. Ha habido dos pistoletazos que han dado como iniciado carreras bajistas en España. Uno, las necesidades de capital de Bankia, ¿no? Y el otro ha sido la petición de Valencia de ser rescatada, ¿no? O que necesita ayuda de la Administración Central. Y estamos en una situación pues mucho más complicada que la que podríamos haber imaginado hace 6 meses, ¿no? A la vez, yo creo que como la economía mundial tiene todo el aspecto de que está entrando en recesión, los gobiernos tienen que empezar a plantearse políticas de estímulo como se las plantearon en 2008 para salir de esa recesión. Creo que se las plantearán en el momento en el que la recesión llegue a Alemania. En el resto de Europa ya está instalada prácticamente en todas partes. El escenario, por lo tanto, se complica. ¿Cuál es el más probable, tal y como van las cosas? Pues el escenario se complica muchísimo porque los costes de financiación, en el caso de España, han llegado a unos niveles que, bueno, no es que sean insostenibles, porque pueden ser sostenibles durante un periodo. El problema es que con el nivel de histeria que existe ahora mismo en los mercados, pues lo normal sería que no se detuvieran ahí. Aunque Italia estuvo 2 meses, el mes de noviembre y el mes de diciembre del año pasado, con sus tipos subiendo por encima del 7 y bajando por debajo del 7, ¿no? Hasta que finalmente intervino el Banco Central Europeo y llevó las cosas a su sitio a niveles del 5%, ¿no? Tanto para España como para Italia. Yo creo que los pasos normados deberían de ser algo que sugería ayer Almunia. El Banco Central Europeo no quiere intervenir porque dice que ahora hay un mecanismo para comprar deuda pública y que por lo tanto no es necesario que ellos intervengan, aunque a mí me gustaría mucho más la intervención del BCE, puesto que tiene capacidad ilimitada de tiro, ¿no? Pero es verdad que hay un mecanismo ya para comprar deuda pública y yo creo que habría que solicitar a ese mecanismo que la compre para ver si eso sirve para reconducir los tipos. ¿Usted aconsejaría, por lo tanto, al Gobierno de España o de Italia que pidiera formalmente a este fondo de rescate que comprara su deuda pública en los mercados secundarios para rebajar la prima de riesgo? Sí, efectivamente. Y se lo aconsejaría primero al Gobierno de España porque el dinero es limitado. Es decir, vamos a darnos prisa antes de que se acabe, ¿no? Ya tenemos ahí comprometidos a favor unos 100.000 millones, pues vamos a seguir utilizando ese fondo antes de que haya muchas más peticiones, ¿no? Pero esto actuaría solamente sobre el síntoma, claro. Sí, sobre el síntoma. De fondo, la enfermedad todos sabemos cuál es. Y la enfermedad es que no hay crecimiento, ni lo hay este año, ni lo va a haber el que viene, y probablemente el del año siguiente será muy mediocre, porque cuando haces recortes tan fuertes del gasto público, en términos nominales, ese recorte se traslada a una disminución exactamente igual que el PIB. Luego puede haber otros factores que compensen o que descompensen, ¿no? Como el consumo privado, las exportaciones, la inversión. Pero de momento solo con ese recorte ya estás disminuyendo el PIB porque el gasto público computa como Producto Interior Bruto. Y en esas circunstancias no va a haber crecimiento y si no hay crecimiento no hay generación suficiente de impuestos como para hacer frente al pago de la deuda y todo el mundo se cuestiona si vas a poder seguir pagándola. Claro, esa es la cuestión y ya no hay tabús de los que no se puede hablar. En esa circunstancia y con esas condiciones, bueno, pues empieza a pensar que una posibilidad sea el default de España. Bueno, a mí me gustaría mucho más que eso, aunque eso naturalmente está en el horizonte, aunque no creo que en el horizonte muy cercano. Pero eso yo creo que habría que evitarlo de otra manera, con la monetización de los déficits. Es decir, de todas las grandes crisis de los últimos 115 años, que han sido 3, y con esta 4, la de 1907, y en las 2 guerras mundiales se ha salido con inflación, y de la otra crisis... la máquina del dinero.
Sí, y de la crisis de los 70 al principio se salió con inflación y luego, naturalmente, con subida de tipos para yugular esa inflación. Yo creo que es tan esquemático y tan claro como son los procesos que cuanto antes tengamos inflación, mejor. ¿El euro como tal, como moneda, cree usted ahora que está creciendo el riesgo de que se rompa, que se esté haciendo más profunda la brecha entre los países del norte de Europa y los del sur? O sea, que se ha hecho más grande, sí. Que el euro se rompa yo lo veo muy complicado. Es la segunda moneda de reserva más importante del mundo. La eurozona no tiene necesidad de financiación exterior, la eurozona como conjunto, puesto que tiene un pequeño superávit en la balanza por cuenta corriente. Y además ahora mismo los lazos que ligan a los bancos centrales de la eurozona son tan potentes. El Banco de España le debe, aunque esto hoy por hoy no es más que una anotación y solo tendría significado real si se rompiera el euro, pues le debe 300.000 millones al Bundesbank y el Banco de Italia otros tantos, ¿no? Entonces, si el Bundesbank quiere cobrar, más vale que no se rompa el euro. Con lo cual yo creo que que el euro sigue estando sólido como una roca, pero desde luego, claro, un incendio, por muy pequeño que empiece, no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Lo vemos en el caso de los incendios reales, bien es cierto. Don Juan Ignacio Crespo, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga usted un buen día.